alegría poder estar en su presencia, poder compartir este tiempo. Damos gracias a Dios porque Él es fiel, porque Él permanece siempre fiel, porque Dios nunca cambia, porque Él nos permite disfrutar de las bendiciones de cada mañana, de poder despertarnos hoy. Cuando Rosy nos ministraba con la canción que por ahí es el salmo más conocido para cada uno de nosotros, más aún si tenemos el hábito de que a la hora de la comida decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Debe ser uno de los salmos más repetidos en la historia de la iglesia. Pero no es otra cosa que declarar en fe lo que Dios ha dicho en su palabra. Hace aproximadamente un mes hemos comenzado con esta serie de clases a manera de escuela, hablando acerca de la fe y de lo que creemos. Es importante tener en claro qué es lo que creemos en nuestra vida para poder vivir una vida victoriosa y vivir una vida conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Y desde aquella primera clase que hemos estado viendo, allá por el 17 de marzo, cuando comenzamos, recuerden que empezamos, vamos a hacer por ahí un breve repaso para los que estuvieron y para los que no han estado también. Hablábamos algo así como de que todas las promesas que Dios nos había dado a través de su palabra, tienen un cumplimiento. Y habíamos comenzado hablando acerca de las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de qué manera Dios obraba en la antigüedad y de qué manera Dios obra en estos tiempos. Recuerdan que habíamos hablado de manifestaciones externas que Dios utilizaba en la antigüedad para hablar a su pueblo, tales como la nube de gloria, la columna de fuego y un montón de cosas que Dios utilizaba en la antigüedad por el hecho de que aún no había sido derramado el Espíritu Santo en cada uno de las personas, ¿no? Todavía no había venido el Espíritu Santo. Entonces Dios necesitaba de manifestaciones externas para que la gente viera su poder, para que viera su amor. Esporádicamente dice la Biblia en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo venía sobre Gedeón, venía sobre Sansón, venía sobre algunos de los hombres grandes héroes de la fe que teníamos y hacían obras específicas, pero no había sido derramado en la totalidad. Entonces, Dios utilizaba diversas figuras para hablar al hombre y el hombre entendía que Dios estaba en ese lugar precisamente porque podía verle, porque podía acercarse. Dios hablaba en el monte y ellos sabían de que no podían acercarse porque Dios estaba en el monte cuando hablaba con Moisés. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, ya Dios no necesita de manifestaciones externas para decirme algo, sino que lo hace a través del Espíritu Santo que mora dentro mío. La palabra de Dios dice que cuando llegamos a conocer a Dios, Dios deposita de su Espíritu en cada uno de nosotros. Entonces ya Dios no necesita mover necesariamente, no necesita mover los árboles para hacerme notar que su presencia está, sino que puedo saber, puedo sentir, puedo tener la certeza que dentro mío hay algo que está sucediendo, algo que se mueve, algo que clama para tener comunión con el Padre. Entonces ya sé de que desde el momento en que el Espíritu Santo está dentro mío, no necesariamente tengo que andar pidiendo que Dios haga alguna manifestación externa para conocer su voluntad. Cuando recibo a Dios en mi interior, en mi corazón, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, yo ya sé lo que está sucediendo en el cielo porque Dios ha depositado parte de esa naturaleza divina en mí, en mi espíritu. Y decíamos que somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. No somos cuerpo, alma y espíritu, sino que somos un espíritu que tiene un alma y que vive en este cuerpo que ustedes pueden ver y que ustedes pueden tocar y que ustedes pueden palpar, su propio cuerpo, ¿no? Entonces, cuando Dios deposita, cuando Dios pone de su espíritu perfecto en nosotros, automáticamente comienza un proceso en nosotros que no es de un día para otro, sino que es precisamente un proceso en el cual nuestra mente y nuestro cuerpo se tienen que alinear a lo que Dios ha establecido. Cuando usted y yo pecamos, cuando ustedes y yo hacemos algo que no tenemos que hacer, el Espíritu Santo automáticamente comienza a clamar desde adentro para decir: necesitamos reconstruir la relación con el Padre. El Espíritu nos está pidiendo que nuevamente nos alineemos, ya no por manifestaciones externas, no por mi pecado
mañana no habrá sol, porque ya Dios no necesita eso, sino que mi Espíritu Santo en mi interior, de donde Dios me está hablando, me dice, necesitas recomponer la relación con el Padre. ¿Se entiende? Hasta acá, ¿recuerdan que eso es lo que habíamos visto? Entonces, todo lo que Cristo hizo en la cruz, en el momento de que Él murió y Él resucitó, nos abre la puerta para que las promesas que Dios había decretado o establecido, que los hombres de Dios hablaron por siglos, comiencen a tener su cumplimiento en la medida en la que usted y yo vamos conociendo esas promesas. Muchas de las promesas no las conocemos, por consiguiente no podemos recibir todo lo que Dios tiene. Como decíamos recién, todos alguna vez hemos dicho, el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Pero lo hemos dicho como una muletilla, a veces hasta lo decimos rapidito para que no se enfríe la comida. Entonces, en el momento en el que hay algo en mí que me está haciendo recordar esa promesa, en el momento en el que tengo que declararlo con convicción, siempre sucede que yo estoy apurado con la comida. Entonces, cuando viene el momento en el cual no estoy tan holgado, cuando no todo me sobra, cuando estoy a punto de entrar en la escasez y mi espíritu por dentro estaría diciendo, ahora es cuando tenés que declarar que Él es tu pastor y que nada te faltará, recién ahí me estoy perdiendo, o recién ahí estoy entendiendo de que Dios siempre lo dijo. Que yo no lo haya creído o que no lo haya declarado creyendo en su promesa, a mí me hace evitar de que Dios tenga a disposición mía todas sus promesas. Es decir, cuando yo empiezo a declarar que el Señor es mi pastor, por eso digo que hoy cuando llegue al mediodía sería bueno declararlo en fe diciendo esto que aprendimos hoy, nada me faltará. No cuando ya está la comida lista, cuando el humito está, cuando el asado está ahí, no está como diciendo, ¿a quién le toca orar? Dale, ahora un ratito que se enfría, ¿no? Tenemos esa frase como diciendo, bueno, Señor, te voy a sorprender, el Señor, mi pastor, no me faltará. Amén. Y no me doy cuenta de que por más que el asadito esté lindo, que se está enfriando, lo que estoy haciendo es pasar por alto una promesa que estoy declarando, no para el asadito de ahora, sino nada me faltará. Lo estoy declarando por la eternidad. Entonces, recuerde hoy, va a ver esta cara cuando usted esté orando al mediodía, nada le faltará, digan con confianza, sí. Nada me faltará. Entonces, cuando Cristo en la cruz dio su vida y resucitó, todas las promesas de Dios para nosotros se activaron. Y allí cuando ustedes y yo comenzamos a vivir una vida de fe, comenzamos los grandes hombres de Dios, dice su palabra en Hebreos, muchos de ellos no alcanzaron todas las promesas. Muchos de ellos no alcanzaron ni siquiera a ver alguna de las cosas que Dios les había prometido, pero era porque Cristo aún no había cumplido su obra allí en la cruz. Pero desde el momento en el que Él cumple su obra, su propósito maravilloso en la cruz, todas las promesas son activadas hace 2000 años. Cuando ustedes y yo las creemos y comenzamos a vivir en fe y a declarar eso que Dios hizo allí en la cruz, todas las promesas comienzan a activarse ahora en nosotros. Entonces, es fundamental que cuando hemos alcanzado esa bendita redención, comencemos a crecer en el conocimiento de la palabra. Porque a medida que más voy conociendo de la palabra, más cosas voy activando de Dios para mi vida. Entonces, yo me pregunto, ¿será que Jesús está pasando necesidad en este momento? ¿Será que en el cielo habrá alguna dolencia? ¿Será que hoy se habrá levantado Jesús a la mañana y le habrá dicho al Padre, no sé, que me duele la rodilla y hoy no sé si viajé incómodo o qué es lo que fue, estuve en todos lados y algo me duele, ¿no? ¿O será que en el cielo el Espíritu Santo se presenta ante el Padre y le dice, si no tienes 10 pesos para el mediodía, mira que ando justito con la plata? En el cielo no hay escasez, en el cielo no hay enfermedad. Alguien dijo que en el cielo no hay hospitales, ¿no? Pero en el cielo no hay nada de lo que a nosotros nos falta. Porque en el cielo se vive conforme a la plenitud de Dios. Y cuando ustedes y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, algo comienza a suceder. Cuando Jesús anduvo en la tierra tampoco anduvo mendigando. Cuando Él ayunó no fue porque le faltaba y dijo, bueno, aprovecho que no hay para comer y ayuno. No, Él no tuvo escasez absolutamente de nada. Entonces, dice la palabra de Dios en Romanos en 2 Corintios capítulo 1, verso 20, que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Es decir, si Dios te promete algo,
tenga la certeza y la seguridad de que es sí y que es amén. Entonces, la fe es apropiarnos de todo lo que Dios nos dio. Ya Dios decretó algo, Dios estableció algo, y mi fe se ve, mi fe se demuestra cuando yo me apropio de ello. Entonces, todas y cada una de las promesas que Dios nos ha dado se activan en el momento en el que yo comienzo a creerlas. Las promesas están, pero si no las conozco, me las estoy perdiendo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Y quiero que recalque por favor esta frase, y si la puede anotar por ahí, anótela y repítala hasta que la aprenda y hasta que la tenga bien entendida en su corazón, y que su alma también la entienda, y que su cuerpo la memorice, y que todo lo que hay en usted pueda cada día recordar esta frase. Yo tengo la vida hoy, o yo hoy tengo la vida que yo mismo he creado por mi creer. Yo hoy tengo la vida que yo mismo he creado por mi creer. Repito la frase. Yo tengo hoy la vida que yo mismo he creado por mi creer. Y ahora la vamos a ir explicando. Y quiero que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 11, versos 26 al 28. Y quiero ayudarles un poquito en esta frase. La vida que yo tengo hoy ha sido el resultado de lo que yo he creído. Si yo he vivido una vida hablando de escasez, viviendo sin conocimiento de todas las promesas que Dios me ha dado, como resultado, usted me podrá ver y podrá darse cuenta qué clase de vida he vivido, qué clase de fe he tenido, qué clase de fe he creído. Entonces nos damos cuenta de que muchas de las cosas que no hemos recibido ha sido porque no hemos conocido todo lo que hemos tenido que conocer. Porque siempre han estado ahí, siempre han estado a nuestra disposición. Nada de lo que ocurre en este tiempo ha escapado de la voluntad de Dios. Y nada de lo que le sucede a los hijos de Dios lo toma Él por sorpresa. Dios siempre ha tenido el control, pero Dios ha esperado la respuesta de sus hijos que muchas veces no ha obtenido. Cuando decimos que hay una enfermedad totalmente desconocida, no es porque a Dios se le escapó, no es que Dios dijo, uy, surgió el SIDA y de pronto no sé qué hacer. De pronto Jesús no murió por el SIDA, ¿qué hacemos ahora? No, nada de lo que sucede hoy le toma por sorpresa a Dios. Él siempre supo que iba a existir el SIDA. Por eso dice su palabra que Él fue el que llevó todas nuestras enfermedades, para que al momento de que el SIDA apareciera, porque no es una enfermedad de siglos, sino que es contemporánea a nuestros tiempos, o probablemente antes no se había descubierto, para todo ello Cristo ya había muerto en la cruz y había resucitado. Por consiguiente, cualquiera sea la enfermedad, dice que fue puesta sobre Él y Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias allí en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede decir amén? Dice Deuteronomio capítulo 11, versos 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Es decir, en nuestras manos está la bendición y la maldición. Yo decido qué camino escoger. Si decido la bendición, voy a recibir todo lo que Dios tiene preparado para mí. Si yo no conozco su palabra y no sé lo que Dios me está queriendo enseñar, si yo no disfruto de la plenitud de escuchar lo que Dios tiene para mí cada día, me estoy perdiendo el privilegio de recibir su bendición y por consiguiente acarreo muchas veces maldición por no traer luz a mi vida como Dios quiere que yo la tenga. Entonces, dice la Biblia allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, el famoso texto de que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, desde el momento que Cristo mora en mí, repito la cita, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, mi espíritu, desde el momento que Cristo llega a mi ser, mi espíritu es vivificado. Es decir, que ahora conozco la voluntad
de Dios, porque la voluntad de Dios ahora mora dentro de mí. Pero mi cuerpo sigue viviendo bajo la concupiscencia del pecado. Esa palabra rarita es los deleites del pecado. Mi cuerpo le sigue gustando aquellas cositas que no deberían gustarle. Porque desde el momento que Cristo viene a morar a mí, mi cuerpo va a tener que entender, aunque no le guste mucho, y algunos me pueden llegar a decir, bueno, a mí me tocó el peor cuerpo porque no quiere nada de lo espiritual. Es decir, los domingos se quiere quedar durmiendo, a la tarde se quiere quedar en la casa, le gusta dormir mucho, entonces me tocó el peor cuerpo. Si me hubiera tocado el cuerpo de otro, probablemente sería mejor cristiano. No, es mejor que nos vayamos acostumbrando a lo que tenemos, porque no va a haber un cambio de él, a menos que el espíritu comience a tomar el control sobre el alma y sobre el cuerpo. Entonces, como alguna vez hemos dicho, ¿no? El cuerpo lucha en contra del espíritu, ¿no? Si hoy dijésemos, bueno, todos los que vinieron hoy están invitados a un asadito ahora al mediodía, ¿no? Ustedes no saben, pero aprovechamos las parrillas que están acá al fondo. Ya está Raulito Varela, está haciendo el fueguito y nos vamos a comer un flor de asadito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se van a quedar? Y todos amén. Ese grito de júbilo paga la iglesia. Lo único que hay que traer es jugo. Vaya a comprar jugo a Tapiola. Pero por jugo nomás nos quedamos todos, ¿no? Y es más, si había un compromiso, empezamos a mandar mensajitos, no llego, ¿no? Y llamar, invitar al peque que venga y que se quede también porque hay mucho, ¿no? Y el cuerpo, chocho, feliz de la vida. Pero si dijésemos en este momento, claro, no hay asado, por las dudas, y si alguno mandó un mensaje, lo siento, el que se quedó en la casa que empiece a cocinar nomás. Pero si en este momento dijésemos, vamos a quedarnos a orar hasta la reunión de la tarde, porque hay mucha necesidad, porque no solamente la ofrenda que fue enviada a la plata es necesario, sino es necesario que doblemos las rodillas hasta las 7 de la tarde, que empiece la reunión de nuevo, y nuestros hermanos van a recibir no solamente la ofrenda económica, sino nuestra ofrenda delante de Dios en oración por ellos. ¿Cuándo dicen amén? Ya, sí, pero si digo que nos quedemos al rato somos cada vez menos, ¿no? ¿Por qué? Porque el domingo, porque es el día del asadito, sin hueso, pero del asadito, en fin, es el día en el que disfrutamos como familia y el cuerpo empieza a decir, hoy es el día, hoy es la siesta. Encima el día está fresquito como lo dice toda la semana. Es decir, mi cuerpo me empieza a pasar factura de todo aquello que hoy tengo para hacer. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere saber nada. Alguien dijo por ahí, la carne es débil. Yo diría, la carne es más fuerte que el espíritu, por eso estamos como estamos. Entonces, si decimos y tomamos la decisión de seguir a Dios, de que Él sea nuestro Señor, que Él sea el dueño de todo lo que yo tengo que ir entendiendo de que voy a vivir en una lucha continua, no con mi hermano. El problema es cuando entramos a pelear con el hermano, ¿no? Porque más de uno va a decir, ese lo está diciendo vos, ¿por qué esto? Porque no, sino que la lucha comienza en nosotros mismos. Pablo más de una vez dijo, yo quiero hacer las cosas bien, yo me quiero poner en línea con lo que Dios ha dicho, pero lo que quiero hacer, resulta que no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Es decir, él reconocía que había una batalla permanente en su interior. Y por eso él decía, yo a mi cuerpo le doy órdenes de que obedezca. El mismo salmista decía en la antigüedad, alma mía, bendice al Señor, porque indudablemente el alma tampoco quiere someterse a la voluntad de Dios. Entonces, si dijésemos, bueno, ahora en lugar del asado va a haber una gran fiesta para que todos disfrutemos, y ya nuestra alma empieza a decir, bueno, yo voy a hacer el trencito y mi alma se empieza a deleitar, porque está dispuesta el alma, las emociones, la fiesta, para eso somos especialistas, pero lucha con lo que el espíritu realmente está demandando de nosotros. Entonces, el alma y el espíritu permanentemente también es, ¿no? Y allí es cuando empieza, ¿a quién no le pasó que nos decidimos a buscar a Dios, ya sea en la mañana o en la noche, y el cuerpo empieza los bostezos y empezamos ya nos saca sueño y pensamos, y de pronto nuestra mente va volando y volando y volando, y hacemos fuerza de nuevo para volver a concentrarnos en lo que estamos, y de pronto nos damos cuenta que estamos pensando y pensando, y ¿cómo llegué a pensar lo que estaba pensando? Porque el alma todavía y la mente andan dando vueltas por ahí, ¿no? Y nuestro espíritu hace el esfuerzo por poder nuevamente reconectarnos con el Padre, y ahí es donde empieza la batalla de cada día. Entonces dice la palabra allí en la primera carta de Pedro,
capítulo 1, verso 9, para los que están tomando nota. Y Romanos capítulo 12, verso 2, este es un texto más conocido. En el momento en el que nacemos de nuevo, el alma comienza un proceso al cual la Escritura denomina salvación del alma o renovación de la mente. Cuando ustedes encuentran en las Escrituras la frase salvación del alma o renovación de la mente, se está refiriendo a este proceso en el cual el alma entra o ingresa en el momento en el que nosotros nacemos de nuevo, en el momento en que nuestro espíritu es vivificado, en el momento de que nuestro espíritu es perfecto. Allí comienza este proceso de salvación del alma o renovación de nuestra mente. Pero nuestro espíritu ya ha identificado que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, pero el alma todavía no está muy de acuerdo con ello. Es más, va a luchar para hacer todo lo posible para que ustedes y yo no entendamos las promesas de Dios, no las comprendamos, para que aprendamos cada vez menos de las promesas de Dios. Y si hasta puede traer duda, que de hecho lo hace, lo va a hacer a fin de que lo que vayamos nosotros a hablar o a vivir o a declarar siempre vaya de una u otra manera corrompido por el alma. Entonces, Pablo le decía ahí en Romanos, no nos conformemos a este siglo. Es decir, en pocas palabras, no pensemos igual que piensan los demás. Porque si los demás están pensando en una situación difícil, como hijos de Dios, es nuestra oportunidad para decir, yo he creído en Dios, yo sé que todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan para bien, y aunque la situación en nuestro país pareciera que cada vez está peor y que todo viene en bancarrota y que de pronto vamos a volver a los peores años de nuestra Argentina, porque todo indica que vamos encaminados en un proceso que no tiene vuelta atrás. Y a veces es triste ver cómo los hijos de Dios entramos en el mismo comentario y dicen, sí, está todo tan podrido, que ya no nos vamos a ver, que esto sucede así, que esto sucede así. Y los hijos de Dios a veces entramos en ese comentario y no nos damos cuenta de que es la oportunidad que Dios nos está dando para decir, no, mi espíritu, estás recibiendo órdenes de los cielos, donde dice que debo vivir conforme a lo que vive allí en la eternidad. Por consiguiente, cuando Jesús enseñaba, Él siempre hablaba de principios del reino. Él estaba estableciendo lo que sucedía allá, lo vino a traer aquí a la tierra. Entonces Él se enfocó en suplir necesidades, porque en el reino de los cielos no hay necesidad. Entonces Él dijo, yo vine aquí a la tierra y vine para que los ciegos reciban vista, para que los sordos puedan escuchar, para que los cojos se levanten. Vine a anunciar la apertura de cárceles, vino a traer los principios del reino. Y como hijos de Dios, ese debe ser nuestro estilo de vida, anunciar lo que se vive en la eternidad. Entonces, si todavía nos cuesta entender cuál es la verdadera voluntad de Dios, si todavía andamos viendo a ver qué es y qué no es la voluntad de Dios, es porque todavía nuestra mente necesita ser transformada. Todavía hay decisiones que tomamos conforme a nuestra alma, conforme a lo que necesito, conforme a lo que me hace falta, no conforme a lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, muchas veces hay un problema que me está pasando y creo que esta situación que me está pasando se va a resolver de la misma manera que se resolvió lo de Anselmo. Y Dios dice, no, mi espíritu ha sido depositado en vos y todo lo que yo tengo para vos es para vos. Ya lo de Anselmo, ya está. Yo ya suplí su necesidad porque era la de él. Yo ahora quiero bendecirte a mi manera. Pero quiero que conozcan mis promesas, quiero que veas qué dice la Escritura, qué dice mi palabra. Entonces, hasta que no conocemos, muchos nos hemos acostumbrado, y digo muchos nos hemos acostumbrado a comer de lo que comen los otros. Así que nos procesen la comida y después la procesamos nosotros, porque si a aquel le funcionó ese versículo, me tiene que funcionar a mí también. Y Dios dice, todavía hay miles de promesas en las Escrituras para que vos las conozcas y que todavía te están esperando. Y yo creo que a Dios le debe doler muchísimo que todo lo que hizo Jesús lo anulamos nosotros a causa de nuestra ignorancia. Porque cuando Jesús estaba haciendo lo que estaba haciendo en la cruz, simplemente, y perdón por utilizar el simplemente, estaba activando todo lo que a promesas se refería por la eternidad.
Y el hecho de no conocer esas promesas, nosotros estamos haciendo vana la obra de Cristo en la cruz. Entonces, por algo Moisés les decía allí en la antigüedad al pueblo de Israel: esta palabra que ustedes tienen, esta palabra ustedes métanla en su interior, pónganla en las puertas, en las casas, cuélguensela en el cuello, en la cabeza, donde sea, para que ustedes recuerden permanentemente esto de las palabras. No hay en la historia ningún otro libro que haya sido tan perseguido como la Biblia. Anoche escuchamos un testimonio en la reunión de jóvenes de la cantidad de persecución que ha sufrido las Escrituras. Porque el diablo sabe perfectamente que cuando el Hijo de Dios toma la palabra, no un libro, toma la palabra en sí, y el Espíritu Santo comienza a traer vida a través de la palabra, él sabe que se van a comenzar a activar las promesas de Dios. No solamente para mí, sino para mi familia, para mi entorno, para mi ciudad. Y él sabe que si la palabra no llega, o si la palabra queda totalmente cerradita y está en la mesa de luz y no produce ningún efecto, la palabra es letra muerta. Necesita de que yo, como hijo de Dios, me acerque lleno del Espíritu Santo y busque a través del Espíritu Santo la revelación de la palabra. Entonces, él sabe que mientras menos nos acerquemos a la Biblia, menos vamos a conocer sus promesas, menos daño vamos a hacer en el reino de las tinieblas, y por consiguiente nuestro estado de vida aquí en la tierra va a ser cada vez peor, simplemente por no haber escudriñado la palabra, por no haberme acercado a la palabra y por no haber activado todas y cada una de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero que vayan conmigo, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 4. Sabe que toda la palabra, todo lo que Cristo hizo, está ahí en la palabra, ¿no? Y nuestra alma y nuestra mente comienzan a filtrar muchas veces lo que viene de parte de Dios. Y muchas veces, y se lo dice a alguien que ama estudiar su palabra, y me encanta la teología, alguna, me encanta leer libros acerca de su palabra, pero lamentablemente a veces el conocimiento envanece y comenzamos a tener filtros y decimos: no, porque este predicó, y en realidad no estaba refiriéndose a eso, sino que cuando predicó, Pablo no estaba en Listra, Pablo estaba en Iconio, y como era Iconio, entonces ya toda la palabra, no sé si lo que realmente está predicando es como es, y el alma se aprovecha de eso muchas veces y dice: entonces ya, si le erró en un par de datos, ya no es tan perfecta la palabra. Y es algo con lo que en lo personal muchas veces he tenido que llevar a la cruz y decir: Señor, enséñame a sacar todo filtro y todo aquello que no provenga de tu presencia, porque yo mismo me he estado obstaculizando todas las promesas que Dios ha traído sobre mi vida. Entonces a veces tengo que poner mi mano en mi cabeza y decir: desecho todo aquello que he aprendido, porque muchas veces lo que aprendí me está impidiendo a que yo reciba la palabra como viene. Es cierto que debemos examinar todo lo que proviene, porque muchas veces nos vamos al otro extremo y decir: bueno, como es palabra y se paró allá arriba con un micrófono, es palabra de Dios. Y puedo decir cualquier barbaridad, y muchos hemos sido testigos de gente que se ha parado, no digo aquí, pero en otra plataforma, y ha agarrado un micrófono y ha dicho cualquier barbaridad y cualquier pavada, y como ha estado parado al frente, todos hemos dicho: amén, es así. Después nos enteramos que andaba en cualquier cosa, nos enteramos de esto, nos enteramos de aquello, que no era tal como ha dicho, y ha dicho palabras que probablemente ni siquiera salieron del trono de Dios. Pero todo eso es como resultado de que yo no conozco lo que tengo que conocer. Porque lo que otra persona predica, supuestamente debería estar basado en esto, en algo que yo conozco, que Dios le ha revelado, pero es algo que yo debería conocer, ¿no? Y siempre utilizo el ejemplo de los billetes, aquellos que trabajan en un banco, los banqueros. El cajero de un banco reconoce el billete falso no por lo falso, sino porque tiene tan en claro cuál es el verdadero,
que automáticamente el falso lo detecta sin la necesidad de pasar por las lucecitas. Usted se da cuenta cuando va a cualquier negocio, aquel que tiene desconfianza y que no conoce la diferencia entre el falso y el verdadero, le va a levantar el billete y se lo va a poner bien en la cara. Como diciendo, a ver si no hay esa... ¿no? Y en el banco jamás me han hecho eso, sino que ellos... Y cuando ven lo falso, los separan automáticamente, porque ellos ya tienen muy bien claro cuál es el verdadero, ¿no? Entonces con la palabra debe suceder algo igual, algo parecido, donde yo conozco tanto de su palabra, conozco tanto de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace a través de su palabra, que no necesito que otro venga y me diga qué es verdadero o qué es falso, sino que el Espíritu Santo que mora dentro de ustedes y dentro mío da testimonio cuando lo que se está diciendo no proviene del Padre. Pero necesito conocer, ¿no? Jesús les dijo a los discípulos, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a recordar todas las cosas que yo hice y les va a recordar y va a traer memoria. Pero yo no me puedo recordar algo que nunca metí en mi cabeza. Dios no va a ponerte versículos así en la cabeza porque sí, y bueno, si nunca pagaste el precio de meterte en su presencia, de estudiar, de memorizar los textos para situaciones específicas. El diablo no te va a decir, ok, bueno, te doy un tiempito para que busques un texto y después te ataco. Cosa que cuando yo te ataque, vos ya te explico el texto, ¿ok? No, él va a atacar y si no estamos preparados, después sufrimos las consecuencias. Entonces es fundamental que tengamos esta palabra y que dejemos todo filtro que nuestra alma, que nuestra mente quiere meter en la cabeza de manera tal que solamente recibo lo que me conviene, recibo lo que me gusta, ¿no? Y dejar de lado eso que también tenemos en nuestras cabezas, que es, esta palabra le vendría bien a Pepito, ¿no? Y levanto la cabeza, puede ser que haya venido Pepito, porque mirá que esto le hubiera venido al pelo a Pepito, ¿no? Y eso no es otra cosa que poner un filtro a la palabra y decir, esto no es para mí, esto es para otro. Y cuando tenemos ese tipo de pensamientos, hay un grave problemita porque nuestra mente todavía ni se enteró que el Espíritu está conectado con Dios. Nuestra mente todavía ni entró en la renovación, todavía nuestra mente ni siquiera entró en ese proceso de transformación. O si entró, es muy largo el proceso, está recién empezando y me estoy perdiendo todo lo que Dios tiene para mí. Es muy triste irnos de una reunión y preguntarle a alguien, che, ¿de qué predicaron? Ay, no sé, que las canciones estuvieron tan lindas. Pero ¿de cuál fue el mensaje de la semana pasada? Predicó, el pastor predicó, ¿sí? ¿Predicó el pastor? Sí, fue el pastor. Y predicó ¿y hace 2 semanas? No vine. Y ¿por qué? Porque nuestra mente, es decir, que recibió palabra, nunca la procesó, nunca dejó que se hiciera carne, nunca dejó que nuestro espíritu comenzara a trabajar y pudiera recibir palabra, y durante la semana la recordé, y durante la semana seguí pensando en esa palabra, porque la mente dijo, bueno, recibí esto, esta partecita estuvo buena, ¿no? Y aun cuando tomamos nota, hasta a veces nuestra mente nos dice, esta frase está buena, porque lo demás no sé, pero esta frase me gustó, ¿no? Y el resto a veces queda como si no hubiera sido tan interesante, pero fue todo palabra de Dios. Es cierto que hay palabras que nos marcan, que el Espíritu nos golpea automáticamente y nos dice, esta palabra es para cada uno de nosotros. Pero Dios nos libre de creer que la palabra es para otro, que no es para mí. Dice Hebreos capítulo 4, versos 1 y 2. Hebreos 4, verso 1 y 2 dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Repito el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Es decir, es muy probable que muchas veces escuchemos palabras que provengan de Dios,
y que no nos sirva absolutamente para nada, que no cause ningún efecto, que ni siquiera le prestemos la atención que Dios quiere que tengamos. Es decir, hay mucha gente que ha escuchado la palabra, pero que jamás ha modificado su conducta, que el cuerpo jamás se dio por entendida de que la palabra era para él. Porque dentro de mi cuerpo, parte de mi cuerpo, mejor dicho, no solamente están los pensamientos relacionados al alma, sino que la boca forma parte del cuerpo. Y cuando yo escucho a un cristiano que habla barbaridades, o que pronuncia malas palabras, o que se jacta de haber conocido a Dios hace 20, 30 años, y todavía sigue siendo un boca sucia, un mentiroso, es decir, me está dando señales, así con luces rojas, de que el cuerpo todavía no tiene idea de que el Espíritu de Dios mora dentro de sí, o que el cuerpo y el alma han agobiado de tal manera al Espíritu que no la dejan ni siquiera, que no dejan que el Espíritu ni siquiera comience a dar frutos. Entonces, cuando escucho que un cristiano, algún nacido de nuevo, murmura en contra de los siervos de Dios, levanta falso testimonio, habla mal de otro, cuestiona lo que el otro hace, me está dando a entender de que todavía hay una parte del cuerpo que necesita ser llena del Espíritu, que está dando señales de que el proceso en el cual Dios debería ser glorificado, esto que hablaba el pastor recién, del no pretendo haberlo alcanzado yo, pero prosigo la meta para que, como el Espíritu mora dentro mío, Él anhela que yo cada vez me parezca más a Cristo. El proceso es ese, llegar cada día a parecernos un poco más a Cristo, llegar a alcanzar la gloria, la plenitud que solamente está en Él. Por eso Pablo decía, a mí me falta, yo sigo, yo prosigo la meta, hay un premio, yo sé que me falta, y yo sé que trato de cada día acercarme más a ese objetivo. Pero qué triste que es encontrarse con personas iguales hoy y 10 años encontrarla con los mismos chistes y con las mismas barbaridades que hace 10 años, porque indudablemente el proceso de renovación del alma, porque el proceso de que en la persona debería ser algo normal, ¿no? Algo que pareciera que es muy obvio, no se está dando. Desde que ha nacido mi hijo he entendido muchas cosas de parte de Dios en lo que a principios espirituales se dan, ¿no? Desde su crecimiento, desde su estatura. Digo, él está aprendiendo palabras, camina, y a veces tenemos gente que por años va a una congregación, se congrega aquí o en otro lado, pero ni siquiera da señales de crecimiento, parece que siempre está en el mismo lugar, parece que siempre hay que estar llevándolo de un lado a otro, ¿no? Y yo decía cuando mi hijo era más chico, ¿hasta cuándo lo voy a tener que ir alzando? Porque ya pesa como 12 kilos y todavía, ¿no? Y ahora que camina, quisiera que vuelva para atrás, digo, porque tira los vasos, tira el mantel, tira los platos, pero me doy cuenta también que es parte del proceso de crecimiento. Y así como antes no quería alzarlo más, ahora no quiero que me rompa más nada, pero es parte de su crecimiento, ¿no? Antes yo me sentaba en el fondo y lo tenía en brazos, ahora cada 2 por 3, cuando empieza a caminar para acá adelante, le digo, este es un problemita que no tenía el año pasado, ¿no? Pero es señales de que él está creciendo, y gloria a Dios porque él está creciendo. Pero hay gente que ni siquiera da señales de crecimiento, y es porque todavía el Espíritu no ha ocupado el lugar que debe ocupar. Ahora, ¿cómo podemos ponernos en posición de vivir en fe? Abra su Biblia, por favor, allí en Efesios. Efesios capítulo 4. Es decir, la palabra tiene que entrar y cambiar mi forma de pensar. Y cuando yo cambio de acuerdo a esa palabra, empiezo a vivir en fe. Si la palabra, pero antes, primero que nada, la palabra tiene que entrar. Ahora, dijimos que cuando nacemos de nuevo, al cuerpo no le pasa absolutamente nada. Recién empieza en el proceso de la renovación de nuestra mente, de la salvación del alma. Y es lo que Pablo hablaba allí en Romanos, ¿no? De no conformarnos
a lo que ya tenemos, sino que cada día ir creciendo un poco más. Por eso le decía, no se conformen en este siglo. Bueno, pero si todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? No se conformen, ustedes pueden ir por más. Dice Efesios capítulo 4, desde el verso 17 al verso 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad me habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vivid del nuevo hombre. En pocas palabras, antes de que entrásemos en este proceso, antes vivíamos de otra manera, pero se ve que hay algunos que escucharon la palabra y siguieron viviendo de la misma manera. Dice la Biblia que aún, dice el texto allí 19, perdieron todo tipo de sensibilidad a lo que el Espíritu Santo les estaba hablando, ¿no? Y Dios nos libre y nos guarde de perder esa sensibilidad cuando el Espíritu nos hable, de que cuando Dios nos esté diciendo vamos hacia allá, llega un punto de que ni siquiera obedecemos la voz de Dios. Y no solamente que no vamos hacia allá, sino que nos vamos hacia el otro lado. Y cuando el apóstol estaba escribiendo, no estaba escribiendo de gente que no conocía a Dios, sino gente que había escuchado. El verso 21 dice, si en verdad, si en serio ustedes escucharon. Si no es a alguien que nunca escuchó el mensaje, sino que gente que habiendo escuchado el mensaje, de pronto dijo, no, vamos a hacer caso, vamos a vivir como queramos. Es más, voy, me congrego, estoy el domingo a la mañana o a la noche, pero voy a seguir viviendo como yo quiero vivir. Total, no le hago mal a nadie. Total, me he acostumbrado a vivir así. Y voy de vez en cuando, total, tampoco tengo necesidad de estar todos los domingos en la iglesia. Llega un punto que perdemos todo tipo de sensibilidad, porque mutuamente nos necesitamos, porque somos un cuerpo, porque yo necesito que usted hoy esté acá como usted necesita de que yo esté, porque funcionamos como cuerpo. Entonces la palabra pasa a ser algo secundario. Ya ni necesito escuchar la palabra, ya ni siquiera necesito que la palabra me hable, porque yo ya sé todo, ya conozco todo. Y ese pensamiento es un pensamiento que proviene de nuestra alma, esa que se resigna a vivir bajo la guía y la gracia del Espíritu. Por eso decía que Dios nos libre de vivir bajo esos pensamientos. Y si en esta mañana todavía queda una resaca de eso, algo queda muy pequeño, sería bueno que nos podamos poner a cuenta y decirle, Señor, yo no quiero vivir de esta manera, no quiero vivir filtrando siempre tu palabra. Y no estoy hablando de examinar, digo, no, quiero vivir siempre filtrando qué es lo que me conviene, qué puedo agarrar, qué puedo retener de esta palabra y qué puedo dejar de lado porque esto es para otro, esto no es para mí. Y agarrar lo que me gusta, lo que no me afecta, lo que no produzca un cambio, eso lo tomo y lo agarro y digo, sí, esto sí es bueno. Y si la palabra movió mis emociones, nosotros venimos con un grupo de jóvenes de un congreso donde pareciera que las emociones se viven a flor de piel porque ¡wow! Mucho grito de júbilo, muchos miles y palabras tremendas, pero eso sirve simplemente para movilizar nuestro espíritu. Pero que Dios también nos libre de creer que la vida cristiana es simplemente ¡wow! Gritos y aplausos y chiflidos, sino que es un proceso de un día a día, de buscar a Dios, de interiorizarme en su palabra, de ver qué es lo que Dios tiene para mí. Ya aquello ya pasó. Hoy Dios tiene algo nuevo, algo fresco. Mi espíritu anhela nuevamente tener esa comunión con el Padre, que no depende del lugar en el que yo estoy, sino que depende de mi relación para con Dios. La tercera carta de Juan, al final, casi llegando al Apocalipsis, el versículo 2, es un solo capítulo, así que el versículo es el verso 2.
antes de llegar al Apocalipsis. La va a encontrar. La más cortita de todo. Dice el verso 2: hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. El famoso así como es lo que hemos estado aprendiendo en este tiempo, ese famoso tubo conector. Tercera de Juan, versículo 2. Yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Y para prosperar en todas las cosas, lo que el autor de la carta nos está diciendo es: necesitamos renovar nuestra mente. Porque para ser prosperados necesito que mi mente cambie, que entienda qué es lo que Dios tiene para mi vida. Porque si vivo a mi manera, si no renuevo mi mente, si no hay una renovación en mi mente, no puedo llegar a ser prosperado. Entonces, cuando hay en mi mente una renovación y entiendo las promesas de Dios, entiendo que Dios me dijo: nunca te va a faltar nada, nunca te dejaré, yo soy el Dios que soy el dueño del oro y de la plata, mi mente lo empieza a entender. Y yo comienzo a vivir en esa plenitud de Dios y me doy cuenta que Dios siempre me ha provisto de todo. Entonces comienzo a ser prosperado, pero necesito que mi alma y mi mente también comiencen a creer palabra de Dios, porque no voy a ser prosperado por inercia, no voy a ser prosperado por la palabra de otros, sino por lo que Dios trae a mi mente. Entonces, así como mi alma tiene que ir evolucionando conforme a lo que Dios ha escrito, así también voy a ir a ser prosperado en lo económico, en mi salud, en lo familiar, así como todo va a ir cambiando, producto de que yo voy transformando mi mente. Así Dios va a ir acomodando todas las cosas, porque Dios dice: ok, activó una promesa, ahí va la respuesta. Ok, están demandando algo y reclama la promesa, ok, Cristo ya la activó hace 2000 años, va la respuesta. Entonces, cuando yo renuevo mi mente, cuando entré en ese proceso de salvación del alma, así me doy cuenta que comienzo a vivir por fe, comienzo a vivir una nueva etapa de mi vida. Entonces, por algo su palabra dice que el justo, por la fe, vivirá. Y cuando no vivimos por fe, vivimos como estamos viviendo. Necesitamos empezar a vivir por la fe. Por algo las Escrituras dicen en Romanos capítulo 10 y verso 17 que la fe viene por él oír. La fe viene por él oír. Y el oír no es otra cosa que oír. Y el oír no es lo que yo oí alguna vez. Hay mucha gente que todavía vive con lo que alguna vez oyó, hace mucho tiempo. Y siempre se acuerda de ese mensaje poderoso de aquel hombre de Dios que hace 35 años en una campaña me dijo, y yo creo, sí, porque eso, ok, pero Dios todavía quiere que nosotros sigamos oyendo palabra. Cuando Dios está hablando, eso lo está haciendo en un presente continuo. Necesito oír hoy a la mañana y necesito oír hoy a la tarde. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que vamos a estar todos los que estamos hoy aquí, vamos a estar a la tarde. Necesito oír. Y no es oír una vez, oír 2 veces, sino que la fe viene por el oír. Necesito estar permanentemente oyendo palabra de Dios. Por eso Pablo le decía a los romanos, necesitan fe, la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios produce en nosotros fe. Y si la palabra es la que produce fe, entramos en ese proceso de renovación de la mente, de salvación del alma, y todas las cosas en mi vida natural comienzan a alinearse con lo sobrenatural de Dios, que para Dios es natural, aunque suene muy aceite, natural, pero natura, o como usted quiere llamar, para Dios es todo natural, para nosotros es sobrenatural. Pero cuando Dios dijo que el Hijo iba a morir en la cruz e iba a resucitar al tercer día, Dios dijo, ok, todas las promesas activadas. Y para Dios es natural aquello que para nosotros es un milagro. Pero Dios está diciendo, siempre estuvo en mi palabra, siempre estuvo ahí. Para eso lo hizo, para eso murió en la cruz. O pensaba que era simplemente que murió en la cruz para que Mel Gibson
hizo 2000 años después, hicieron una película y chorrearon de sangre por todos lados y dijéramos, ¡wow! ¡Qué película! No, lo que hizo fue activar todas las promesas y decir, hijos, de ahora en adelante, cuando ustedes vayan a nacer de nuevo, las promesas les van a seguir a ustedes. Entonces, necesito permanentemente estar oyendo su palabra. Y de esa manera, mi fe permanece viva, mi fe permanece activa, mi fe se está moviendo, Dios está haciendo algo. Y puedo decir, bueno, acá hay palabra de Dios, entonces yo la tomo, la recibo, mi espíritu comienza a sentirse vivificado, comienza a revolucionar todo mi interior, mi alma no le va a gustar la palabra que escuchó, porque todavía me sigue doliendo, porque todavía me duele, porque todavía me afecta lo que me hicieron, pero me está hablando la palabra de Dios acerca del perdón y todavía el alma todavía te trae a la mente, pero te acordás esto, y el espíritu te dice, pero la palabra dijo esto, pero todavía me sigue doliendo. Entonces comienza allí la batalla, bueno, esto sí, esto no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero Dios dijo que yo voy a ser prosperado, y mi espíritu entendió que Dios dijo que voy a ser prosperado, pero el alma te dice no tenés un peso en el bolsillo, y la mano que forma parte de tu cuerpo toca el bolsillo y dice sí, efectivamente no tenés un peso, ¿no? Y el alma te dijo, viste que no tenés nada, así que no te hagas la cabeza de que te va a suplir, y de pronto el espíritu dice, no, pero Dios dijo que nunca me va a dejar faltar nada, y es como una batalla que se libra permanentemente en nuestro interior. Y no es para que salgan hoy en día diciendo, a ver qué parte está hablando, no, sí, me hablan, no, esto es espíritu, esto es alma, esto es espíritu, alma, mi cuerpo, no nos damos cuenta, pero se está librando cada segundo de nuestras vidas. Y es ahí, en ese momento, cuando el espíritu tiene que comenzar a crecer. ¿Y cómo alimento mi espíritu? ¿Cómo fortalezco mi espíritu? A través de su palabra, ¿no? ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien quiere acrecentar ese espíritu que Dios ha puesto perfecto en nosotros? ¿Sabe cuál es el secreto? Palabra. Y no es el método, wow, qué novedoso. Nunca nadie me lo había dicho. Probablemente lo hayamos escuchado toda nuestra vida. Volvernos a la palabra. Pero lamentablemente, el enemigo sabe que mientras menos se predique la palabra, menos los hijos de Dios vamos a conocer todo lo que Dios tiene. Y a veces nos distrae con el libro de tal, y a otros les distrae la novela de tal. A mí me causa gracia porque siempre hago el mismo chiste con los jóvenes. Cuando vienen y me dicen, me leí los 3 tomos de El Señor de los Anillos. Y me leí los 5 tomos de Crepúsculo. Y me leí, ¿cómo está la de los muertos? De los hombres y los que juegan. El juego del hambre. Así. Terrible novela así. Y siempre viene la pregunta de atrás. ¿Y la Biblia la leíste toda? Pero la película está buena. Y la Biblia, que es así, y si querés, viene otra más chiquita, una versión fina, finita así, menos todavía, ni siquiera es así, es así. No. Así como le pusiste tanto empeño en leer algo así, que no te sirvió nada más que para algo así. Qué bueno sería que pusiéramos todo nuestro esmero y todo nuestro esfuerzo en disfrutar esto. ¿Y saben qué es lo que más bronca me da a veces? Ya tengo que renunciar a esa bronca. Que me dicen, en un mes lo liquidé. Así. Y lo liquidé en un mes. Me metí y me atrapó. ¡Wow! 40 años cristianos, no, pero Isaías todavía no, Ezequiel menos, pues, por aburrido. Digo, Dios tiene tantas cosas en Ezequiel para nosotros, y tiene tantas cosas en Isaías para nosotros, y tiene tantas cosas en Nahum, ni sabía que Nahum estaba en la Biblia, o no sabía si era hombre o mujer. Y Dios dice, ahí hay promesas también, ahí está lo bueno. Entonces, la palabra de Dios debe crecer en nosotros, debe agigantarse en nosotros, debe ser prioritaria, debe ser fundamental. No puedo vivir alejado de su palabra. De hecho, ningún hombre de Dios
por más grande que haya sido, por más tremendo que haya sido la forma en la que Dios lo utilizó, dejó de conocer su palabra. Todos se sumergieron en ella y simplemente se dedicaron a creer lo que había escrito en ella. Y Dios los usó de gran manera, no porque eran algo especial, sino que porque comenzaron a creer en su palabra. Dice la Biblia allí en Hebreos capítulo 11, debe ser uno de los textos también más conocidos. 11, verso 1. Si yo les dijera simplemente, es pues, todos me sabrían decir que estoy hablando del texto acerca de la fe, ¿no? Es pues, a veces ni sabemos la certeza, pero sabemos que el es pues tiene que ver con la fe. Pero alguien dijo por ahí que desde que allá por el 1500 le pusieron numeritos a nuestras Biblias, fue lo peor que nos pasó, porque a veces tomamos un texto y decimos, bueno, hoy voy a leer un capítulo, y cuando llegué al último versículo, listo, corté el relato, y no nos damos cuenta de que lo mejor o la conclusión a lo que está hablando el capítulo 1 estaba un párrafo más abajo. Entonces a veces agarramos un texto y dejamos la historia a la mitad y no sabemos de que viene todo un relato. Nadie, ¿no? Iba Mateo atrás de Jesús cuando terminó de sanar a uno y dijo, bueno, ahora el capítulo 4, 4:1, ¿no? Y Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, 4:2. Y el Espíritu lo agarró y el diablo se vino a tentarlo, 4:3. Es decir, Mateo no iba haciendo eso. De hecho, vayan a saber qué estaba haciendo Mateo en ese momento. O si es que Mateo se puso a escribir el Evangelio. Pero como nos es tan particular el tema de los numeritos, ¿no? Vemos Hebreos y creemos que la fe comienza a hablar a partir del capítulo 11, verso 1, con el es pues. Pero en realidad el es pues es otro de los tubitos conectores que están hablando de lo anterior, de lo que para nosotros es el capítulo 10. Y abran su Biblia, por favor, en el capítulo 10, así mismo, donde abrió el 11, es muy probable que un poquito más arriba esté el 10. Mi hijo empieza a hacer ruido cuando ve que yo me pongo larga en la predicación. Dice así, bueno, papá, ya es hora de... Ok, está programado como para 45 minutos. El capítulo 10, verso 35 en adelante, del mismo Hebreos, el autor sigue hablando acerca de lo mismo y dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Verso 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas ¿qué? La promesa, lo que hemos venido hablando. Porque aún un poquito, diga conmigo, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Diga conmigo, pero nosotros, dígalo con más convicción, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Esos somos nosotros, de los que tenemos fe para preservación del alma. Y ahí viene el famoso después, la fe y todo lo que ustedes imaginan. Todo. Pero la clave está antes. Ejercitar nuestra paciencia, declarar las promesas, enfocarnos en lo que Dios tiene, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, porque el justo por la fe vivirá, y después da la explicación de todo lo que estaba diciendo en esos 4 versículos, y da ejemplos concretos y entendibles. Recuerden que la carta fue escrita para los hebreos, y los hebreos conocían perfectamente su historia. Entonces el autor les está haciendo recordar todo lo que ellos ya conocían, porque sabían de la historia de Abraham, conocían de la historia de Noé, ellos conocían perfectamente la historia. Pero alguien les está diciendo ahora, ¿saben cuál era el secreto de ellos? La fe. Todo estaba cimentado en la fe. Entonces ellos ahora, con Cristo resucitado,
Ya no se podían quedar a la puerta, como muchos de los que se quedaron en la puerta. Si ustedes leen el capítulo 11 van a ver que no todos alcanzaron las promesas. Pero el autor de Hebreos está diciendo, ustedes no tienen ese problema, porque Cristo ya resucitó, porque Cristo ya venció y todas las promesas fueron activadas. Entonces, esperen, tranquilos, no se desesperen, porque el justo por la fe vivirá. Y dice, si retroceden, por eso aclara después que si ustedes retroceden, a Dios no le va a agradar. Y después le da toda la lista de ejemplos de hombres de la fe, que no precisamente eran de los que retrocedían. Entonces tenemos que ser personas que siguen para adelante, que aunque lo que no entendamos hoy en día, aquello que nos ha sobrevenido y que nos está superando, aquello que todavía no puedo vencer, Dios me dice, tranquilo, esto se gana con paciencia, debemos ir despacio, porque en un poquito, dentro de muy poco, Dios va a actuar como tiene que actuar. Y Dios no se maneja con mi tiempo. Dios no tiene el apuro que yo tengo. Estamos en un proceso de renovación de nuestra mente. Renovación de nuestra mente. Nuestra cabeza se tiene que alinear a lo que Dios estableció espiritualmente. Y en tanto y en cuanto mi ser no se alinee a lo que Dios estableció, siempre voy a estar luchando con lo que el alma quiere, con mis emociones, con lo que me dijeron, con lo que me hizo enojar, con lo que traigo de otro lugar donde antes vine una vez y me hicieron daño por esto y me hicieron daño por aquello. Dios quiere que nos alineemos a su palabra y de esa manera vamos a poder vivir en fe. El último texto que quiero compartir con ustedes está en Santiago capítulo 1 verso 21. Santiago capítulo 1, verso 21. Santiago capítulo 1, está después, si estaban en Hebreos, venía en Santiago. Y se mezcló todas las hojas solamente. Vuelvo a buscar Hebreos y después sigue Santiago. Pero como de ahora en adelante se va a volver un fanático de la Biblia, de las Escrituras, esto no le va a volver a suceder acá. Va a encontrar rapidísimo. Dice Santiago capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Ok? Es decir, ¿qué palabra es la que salva nuestra alma? La que es implantada. Es la única palabra que salva nuestra alma. Es decir, la que entró dentro de nosotros. No la que fue por ahí, la que escuché y no le presté atención, sino la que yo recibí y dije, esta palabra es para mí. Y a partir de ahora la empiezo a creer, comienzo a ejercitarla, comienzo a declararla. Esa es la palabra que puede salvar nuestra alma. No la palabra que anda suelta por ahí, sino esto es palabra, pero mientras esté acá adentro seguirá siendo palabra y simplemente palabra, hasta que yo no tome esa palabra y la meta dentro mío y se haga carne en mí, seguirá siendo palabra, que hoy está arriba de la mesa de luz, mañana está al lado de la tele, el pasado va a estar en una mochila, seguirá siendo palabra, al menos que sea implantada dentro mío, seguirá siendo simplemente palabra. Entonces, la Biblia dice que toda esa palabra que ha sido implantada en nosotros produce fruto. Y la palabra necesita ser en nosotros implantadas. ¿Cuántos pueden levantar su mano conmigo y decir, Señor, anhelo que tu palabra sea implantada en mí? No cualquier palabra, sino que la palabra que proviene de Dios. Ahora, para terminar, simplemente decirles que la palabra en nosotros hace tres cosas. Y si está tomando nota, aprovechen. La palabra en nosotros hace tres cosas. Número uno, cambia nuestra manera de pensar. Dice la Biblia que por las llagas de Jesús fuimos todos sanados. Entonces, muchas veces viene el diagnóstico de alguien y se lo dice a alguien que ha tenido varios diagnósticos, pero siempre creer que la palabra de Dios es la que produce en nosotros
la sanidad. Y si yo la creo, y yo busco ese texto, su palabra dice que por la llaga de Jesús somos sanados. Entonces, la palabra cambia nuestra manera de pensar. Número 2, establece nuestras emociones. Todos tenemos emociones. El problema es que como la palabra todavía no ha sido implantada, a veces las emociones afloran, como decimos nosotros aquí, las emociones a flor de piel, y por eso vemos que hay algunos que reaccionan de una manera, otros que reaccionan de otro, que a uno se le acerca para hablar, y un día viene con la nubecita negra, pero con los dibujitos, que uno no le puede decir nada, y algunos hasta el cuerpo exterioriza lo que el alma está viviendo, ¿no? Entonces hay algunos que los vemos que ya vienen con cierta carga, en el que no le podemos decir nada, ¿no? Porque ya sabemos cómo viene, ¿no? El alma viene a full, las emociones están a full, ¿no? Entonces, ya hay otras veces que viene más feliz, saltarín, como un colibrí, ¿no? Por todos lados. Entonces, ese día que está feliz, hace chistes, te abraza, pero lo que sucede es que todavía la palabra no fue implantada. Entonces, hay veces que está allá arriba y hay veces que está allá abajo, ¿no? Hay veces que está pasando un día, como decimos algunas veces, pasa que hoy está en sus días, ¿no? Como si las mujeres son las únicas que están en sus días y los hombres no tenemos esos días, ¿no? Solamente ellas tienen esos días y nosotros no tenemos días. Nosotros siempre estamos allá arriba, ¿no? Y lo relacionamos con algunas situaciones que ocurren durante el mes y decimos, ah, están en esos días. Y nosotros los varones, no. Nosotros tenemos todos los días del año felices, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra no fue implantada. Necesitamos que la palabra establezca nuestras emociones. Y número 3, finalmente, la palabra pone al espíritu a decidir en vez de la carne. El cuerpo te dice, vamos. Es más, a más de uno, hay una parte del cuerpo que ahora le está diciendo vamos. Ya empezó a hacer ruido eso, ¿no? Y si salimos de acá y por ahí algún incircunciso por ahí deja algún fueguito así, ¿no? Y si tiene el olor a pollito cada vez que vamos, ¿no? Y ya nos queremos ir, no importa si saludamos o no saludamos a alguien aquí al final, si bendecimos el cuerpo, si bendecimos al que está al lado, el asunto, vamos, ¿no? El cuerpo nos está diciendo, vamos. Pero el Espíritu te dice que hay que bendecir a alguno, saludar a alguno por ahí, alguno que vino por primera vez, y decirle Dios te bendiga, es bueno tenerte, nos gozamos, hay grupos de crecimiento, te esperamos, si no te gusta el grupo donde estoy yo, podés ir a otro lado y podés ir a otro, pero lo importante es que estés en un grupo de crecimiento. Ahí vas a aprender palabras, y ahí va a ser la palabra implantada. Gloria a Dios por los grupos donde se está implantando la palabra. Pero por ahí el cuerpo te dice, vamos, son menos horitas de siesta, vamos. Pero Dios está diciendo, no, era un buen momento, otro buen momento. Entonces, la palabra produce que el Espíritu decida en lugar de la carne. Yo quiero invitarle, por favor, que se ponga de pie. Y hay un ejemplo en las Escrituras muy práctico que creo que todos lo conocemos. Aquellos famosos hombres que fueron a construir su casa, uno lo hizo sobre la piedra, el otro lo hizo sobre la arena, porque la palabra al fin y al cabo es el cimiento, ¿no? Sobre el cual estamos parados. Y ¿cómo puedo hacer yo hoy en día para determinar si realmente la palabra reside en mí? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo me doy cuenta de que la palabra ocupa el lugar que tiene que ocupar en mi vida? Porque puedo decir, sí, he aprendido mucho, y eso no significa absolutamente nada. Hay otros que obviamente tienen muchas menos posibilidades de vivir en sus promesas si nunca estudiaste la palabra, ¿no? Y esto no va con comprar la mayor cantidad de libros. Si lo hacen,
gloria a Dios, allá al fondo tiene muchos para aprender de su palabra. Pero esto tiene que ver con que esta sea tan importante para mí, que yo tenga necesidad, tenga ansia de saber qué es lo que Dios tiene para decirme. Entonces, ¿cómo determino yo si la palabra realmente reside en mí? Simplemente cerrar nuestros ojos y decir: Señor, tu palabra se encarga de mi manera de pensar. Señor, tu palabra habla más fuerte que las circunstancias de mi vida. Y cuando en su presencia hallamos esa respuesta, y Dios nos va a responder. Si realmente la palabra reside en tu corazón, esa circunstancia específica que estás atravesando va ligada a una porción de las Escrituras que viene directamente de Dios para tu vida. Entonces, en medio del dolor hay una palabra de Dios que viene sobre tu vida y te dice: tranquilo, hijo, hija, yo estoy con vos. Y en medio del pesar y de la angustia, Dios te abraza a través de su palabra y Él te dice: yo soy tu pronto auxilio, yo soy tu refugio, tu amparo, tu protección. Entonces, evidentemente la palabra está morando en tu corazón. Y ante la pérdida, y ante lo inexplicable, y ante aquello que nos duele, y ante aquello que renegamos y que creemos que no hay opciones y que esto ya no tiene otro destino, siempre hay una palabra de Dios para nuestras vidas. Siempre hay una palabra de Dios para nuestras vidas. Y si en esta mañana, ante cualquier situación o circunstancia de tu vida, notas que falta esa palabra, déjame decirte que nunca es tarde para volver a los pies de Dios y abrazar esta palabra, por la cual muchos dieron su vida, por lo cual muchos entregaron sus sueños, sus anhelos, perdieron familias a causa de que esta palabra llegara a nuestras manos. Es cuestión de decirle: alma mía, a partir de hoy vas a bendecir a Dios. Cuerpo, hoy te vas a alinear al Espíritu. Y ese Espíritu que ha sido perfeccionado, que ha llegado a ser perfecto desde el momento que conocí a Dios, hoy en día va a comenzar a crecer, va a comenzar a ocupar el lugar que tiene que ocupar en cada uno de nosotros. Y de hecho, como iglesia, necesitamos cada día más esa mentalidad de cuerpo, de saber que te necesito y que vos me necesitas. Pero es porque nuestro espíritu y el Espíritu de Dios son uno. Y Dios no va a venir a buscar muchos cuerpos. Dios viene a buscar un solo cuerpo. Y a veces cuando no te veo aquí en la mañana o no te veo en la noche, lamentablemente como cuerpo hay una parte del cuerpo que se duele porque no estás a nuestro lado o porque no estoy al lado tuyo. Te pido que en esta mañana, ahí donde estás en tu asiento, puesto de pie, si tenés que pedirle perdón a Dios por haber dejado de lado su palabra y haber priorizado otras cosas, lo puedas hacer. Si te das cuenta que tu mente ha sido el mayor obstáculo para el mover de Dios en tu vida o para encontrar respuestas, en esta hora decirle: alma mía, en el nombre de Jesús te vas a alinear y mis emociones se van a alinear a lo que Dios tiene planeado para mí. Me voy a ubicar debajo del diseño perfecto trazado por Dios para mi vida.
Levanta tu oración ahí donde estás y dale gloria a Él por su palabra. Bendecir el nombre de Dios y decirle: Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque a través de ella puedo llegar a conocerte. Y aún me gustaría que puedas bendecir a esos hombres y mujeres que han implantado palabra de Dios en tu vida. Que el Espíritu Santo traiga memoria aún a aquellos que desde tu niñez, de tu adolescencia, se esforzaron por traer palabra a tu vida. Probablemente hoy no están aquí, probablemente estén lejos, probablemente algunos se partieron con el Señor. Pero aún dale gracias a Dios por esos hombres y mujeres que implantaron palabras de verdad en tu vida. Y aún como hijos de Dios pedimos perdón también por haber prestado nuestro oído a aquellas cosas que no provenían de Dios. Y aún te pedimos perdón, Señor, por aquellos hombres y mujeres que sin temor alguno han implantado palabra que no provenía de Dios y que ha provenido de su propia carne, de su mente, para beneficio personal. Te pedimos perdón, Señor, porque entendemos como hijos tuyos el poder de esta palabra, que no es cualquier palabra, sino que es palabra que proviene del Padre, del mismo corazón, de la misma presencia de Dios, y que ha sido puesta a nuestra disposición. Y por eso nos aferramos a ella. No queremos nunca más desvalorizar tu palabra. Y si esta es su oración, te animo a levantar la mano y decir: Señor, enséñame a amar tu palabra. Enséñame a deleitarme en tu palabra. Señor, deposita la necesidad de cada día llegar ante tu palabra, de que sea tan fundamental como el respirar, que sea tan importante de que si hoy no voy a comer, lo note, y que también note si no leí tu palabra, si no busqué tu rostro a través de tu palabra, si hoy no te escuché hablar, si hoy me quedé con el silencio de Dios. Que tu palabra sea más y más y más importante en nuestras vidas. Como dijo Juan, Señor, que es necesario que nosotros cada día vayamos menguando, cada vez más y más, para que el Hijo de Dios pueda crecer, para que Él crezca en nosotros. Oh, te alabamos, Dios, te bendecimos. Cualquiera haya sido la situación por la cual hayas atravesado, nunca te olvides que Dios tiene una palabra para tu vida. Dios tiene una palabra para cada situación de tu vida. Para cada situación de tu vida hay una palabra. ¿Y qué más quiere el diablo que no puedas escuchar esa palabra, y mucho menos que la puedas creer? Pero en esta mañana, como hijos de Dios, revestidos precisamente de esa palabra y de la autoridad que Cristo nos dio en la cruz allí cuando resucitó al tercer día, nos volvemos contra todo espíritu del enemigo que está impidiendo que sus hijos puedan llegar a amar la palabra. Atamos todo espíritu de distracción, todo espíritu aún de manipulación a través de la palabra, en el nombre de Jesús, y declaramos que los aires son liberados. Hay libertad en los aires para buscar tu rostro a través de tu palabra. Declaramos que viene un hambre, una sed por tu palabra, como nunca antes ha habido en esta congregación y aún en tu iglesia. Y que pronto veremos los resultados de este amor por la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.